Bienvenidos a todos. Estamos en una nueva charla con profesionales del deporte. Seguimos por el fútbol y hoy traemos a Carlos Domínguez, que es preparador físico del Bergantiños Fútbol Club, que pertenece a la segunda federación del Grupo 1. Carlos no marca goles, pero ayuda a que los marquen. Yo sé que es un gran profesional y sigo por la primera pregunta que hice en la primera charla. Voy a preguntarte, ¿quién es Carlos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudios tienes? ¿Y a qué te dedicas actualmente? Hola Pablo, muchas gracias lo primero por darme la oportunidad de esta visibilidad, o sea, de participar aquí, que se me pueda ver y conocer y poder ayudar a otros. Y nada, me presento, pues soy un chico extremeño, ¿vale? Afincado ahora mismo aquí en Galicia, provisionalmente por tema de fútbol. Un poco rápido, siempre me gustó el fútbol, me apasionaba. He jugado a fútbol hasta que lo cambié por la preparación física. Como veía que no iba a llegar a nada como futbolista, pues quería vivir del fútbol y pensé que, bueno, que una de las formas podía ser estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte allí en Extremadura, en Cáceres. Y bueno, una vez que empecé la carrera, sin tener muy claro a qué quería dedicarme exactamente dentro del mundo del fútbol, pero sabía que el primer paso era empezar a formarme en ese ámbito. Y una vez que fui terminando la carrera, pues vi que la preparación física me gustaba y, y bueno, ya terminé la carrera enfocándome a eso. A partir de ahí, una vez que terminé la carrera, bueno, el último cuatrimestre de la carrera tuve la suerte de poder hacer las prácticas aquí en el Deportivo de La Coruña, ya que mi hermano estaba jugando aquí en las categorías base. Y bueno, usándolo para mi bien y para su bien, me vine aquí a vivir con él, a echarle una mano. Mi hermano era 4 años más pequeño que yo y bueno, era un niño, entonces para tenerlo un poquito más controlado, poder ayudarle y estar con él y así pues yo tener la oportunidad de hacer las prácticas aquí, que al final hacer las prácticas en el Deportivo de La Coruña, no todo el mundo tiene la posibilidad en un club profesional. Aunque haya estado años que no haya estado en el fútbol profesional, el club siempre ha sido profesional y bueno, era una oportunidad que no podía dejar pasar. A partir de ahí, pues bueno, he seguido formándome con un máster en preparación física y readaptación y bueno, y a partir de ahí pues he ido un poco, desde que llegué aquí a Coruña hace 5 años, he seguido por aquí, por diferentes equipos y bueno, ya si no más adelante voy contando un poquito más. Pues la verdad que qué suerte, sobre todo la práctica hacerla en el Deportivo de La Coruña. Yo tuve la posibilidad de estar allí cuando hice el máster en la ciudad deportiva y la verdad que es increíble, está chulísimo, sobre todo la suerte de tener césped natural, que aquí en Murcia es casi imposible. Y la verdad que muy bien, la verdad que muy chulo. ¿Cómo le explicaría a alguien de fuera del fútbol qué hace exactamente un preparador físico? Bueno, pues mira, es algo que la gente del fútbol yo creo que ya cada vez controla un poquito más las funciones del preparador físico, pero sí que es verdad que es algo que cada, cada año, cada vez se va haciendo más difícil definirlo, porque tenemos muchas funciones y a la vez pocas. Es decir, desde el control de cargas, el tema de gimnasio, prevención, algunos lo llaman prevención, yo prefiero llamarle reducción de riesgo de lesiones. Eh, Todas esas cosas recaen sobre nosotros. Además de que yo considero que un preparador físico también tiene que saber de fútbol, porque al final el fútbol está evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con ello. Igual que los entrenadores evolucionan, los preparadores físicos tenemos que evolucionar y tenemos que llevarlo también un pasito más. Creo que preparadores físicos al uso hay muchos, preparadores físicos que sepan de fútbol y que puedan traspasar llevar esa preparación física, ese trabajo a niveles técnico-tácticos, no hay tantos. Entonces, bueno, creo que por ahí se puede evolucionar ir progresando. Y bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, pues me encargo del tema control, por suerte este año control de GPS, control de las cargas, controlar el RP de esa carga interna, esa carga externa,
llevar a cabo el tema de gimnasio, todo el trabajo de gimnasio para, como te digo, reducir el riesgo de lesión y mejorar el rendimiento de los jugadores. Y bueno, sobre todo también controlar todo el tema del tiempo de tareas y todo lo que pueda afectar negativamente o llevarlo a algo que afecte positivamente al rendimiento de los jugadores. O sea, tú te encargas de la carga de entrenamiento en el equipo. ¿Qué es realmente la carga de entrenamiento y por qué se ha convertido en el foco de todo casi la carga de entrenamiento? Bueno, al final preparar al jugador para lo que se va a encontrar en el partido. Esa es mi mentalidad. Cada partido es un mundo, cada jugador es un mundo y nosotros lo único que tenemos que darles a los jugadores los medios para que estén preparados para esos esfuerzos. Al final, cada tipo de partido hay cosas que nosotros no podemos controlar, es decir, que te expulsen un jugador o que expulsen un jugador al rival, no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar que el jugador esté preparado para hacer ciertos esfuerzos, que a lo mejor no se los encuentra o a lo mejor sí. Pero yo creo que eso es lo más importante y sobre todo eso, cada fin de semana tenemos la oportunidad y la suerte en el mundo del fútbol de tener normalmente, en mi caso, disputar los 3 puntos. Y los 3 puntos contra el primero valen lo mismo que contra el último. Entonces, yo pienso que cada semana es importante y el objetivo es que los jugadores, en mi caso, es que estén disponibles el mayor tiempo posible, porque eso aumenta la competitividad del grupo y además de eso, que un jugador esté rindiendo y esté compitiendo, esté disponible, que está entrenando, cuanto más entrenamientos, mejor rendimiento. Luego ya está el tema de que estén preparados lo mejor posible o no. Intentar sacar el máximo rendimiento posible de ese jugador, además de estar disponible, intentar que el rendimiento de ese jugador no decaiga con el paso de la jornada, sino que vaya en aumento, que sea capaz de hacer esos esfuerzos tanto en la jornada 1 como en la jornada 38. Y te puedo asegurar que seguro que estás haciendo un gran trabajo porque he visto que estáis en puestos de playoff. O sea que ojalá se mantenga ese puesto y que ojalá vayas, ¿por qué no?, a una primera plaza, ¿no? Ojalá. Y cuando planificas semana de preparación para el partido, ¿qué tienes en cuenta? El partido, los datos que te da el GPS, el jugador en sí. Que cuando planificas ese microciclo semanal, ¿qué tienes en cuenta? Bueno, yo en cuanto a la planificación semanal, sobre todo una gran comunicación con el cuerpo técnico, me parece primordial y lo más importante, porque cuando falla eso ya empiezan los problemas. A partir de ahí, pues bueno, intentamos, una vez que termina un partido, intentar mediante el análisis del partido propio, intentar sacar las mejores conclusiones posibles, las mayores conclusiones, saber un poco qué le ha faltado al equipo y qué nos vamos a encontrar en el siguiente y a partir de ahí, de ese trabajo técnico-táctico, pues intentar gestionar y aprovechar el tiempo lo mejor posible. Entonces, si yo puedo ayudar en que ciertas tareas tengan eh, esa parte técnico-táctica que facilite la adaptación hacia la siguiente, pues mejor. Entonces, yo en cada día, sobre todo, pues no hago nada diferente a los demás en ese sentido. Dividimos en el microciclo, bueno, solo descansamos el +2 normalmente, que bueno, diferenciamos un poco en función del siguiente partido. Al final aquí no es tanto como la primera red, que en los horarios te lo pone la federación, pero aquí sí que, bueno, los equipos pueden ponerlo a su gusto, entonces tenemos semanas más largas, algunas semanas más cortas, entonces nos adaptamos, pero normalmente siempre un mes más uno en el que hacemos compensatorio, dividimos al grupo en dos, aunque intentamos que todos pasen el mayor tiempo posible juntos en el campo, pero sí que es verdad que, bueno, hay ciertas cosas que necesitan unos que otros ya la tuvieron el día anterior y entonces ahí diferenciamos, +2 descansos y luego a partir de ahí, pues bueno, en el -4 sí que buscamos esos esfuerzos repetidos y más bien cortos. ¿Qué pasa? Que aquí hay, bueno, cada entrenador es un mundo y a mí también, que he sido entrenador también en equipos de base, también considero importantísimo el aspecto táctico. Al final, que un jugador corra mucho, a mí me interesa que el jugador sepa lo que tiene que hacer y sabiendo lo que tiene que hacer probablemente tenga que correr menos. Entonces, priorizo mucho el aspecto táctico y a partir de ahí empezamos a adaptar la semana. Una vez que sabemos lo que va a hacer, lo que queremos hacer tácticamente, pues intentamos ver. Sí que busco que el -4 eso sea
un día de repetir mucho esfuerzo, distancias muy cortas, un gran número de aceleraciones y deceleraciones, y aunque se pueden dar distancias más largas, pero bueno, en función de eso ya gestionamos el día siguiente. Hoy, por ejemplo, pues bueno, en función de lo que me digan los datos de GPS, ya mañana podemos modificar y podemos adaptar un poquito el siguiente entrenamiento. El -3 buscamos eso, distancias más largas, sobre todo buscamos que los jugadores se pongan a velocidades casi máximas, no llegamos a máximas porque es muy difícil llegar a las máximas, pero bueno, algún día sí que tiene llegado alguno, pero sobre todo que ronde esas velocidades máximas, intentar reducir ese riesgo de lesión de los isquiotibiales, preparar al jugador para que esa velocidad máxima no vaya decayendo con el paso de las jornadas y buscar eso, acumular metros, metros a sprint, son a ver, más de 24 kilómetros por hora. Y luego, bueno, el -2 sí que me gusta hacer una bajada de carga, bastante importante después de los 2 días. Después de los 2 días de carga, me gusta bajarle un poquito, un día un poquito más lúdico, no me gusta lúdico porque sí que me gusta que compitan y que tengan un aspecto también técnico-táctico, no desperdiciarlo, pero bueno, sí que se nota una bajada de carga alta y luego ya al -1, pues simplemente una activación y preparando, pensando ya en el partido. Más distancias más cortas y que busco que no haya acciones de larga distancia, pero bueno, una chispita y a volar. Yo lo hablaba también con Alejandro, cojo lo primero que has dicho, lo de la comunicación. Es súper importante que el cuerpo técnico esté todo conectado, hablan mucho del aspecto táctico. Me imagino porque tú sabes de fútbol, entiendes el fútbol y estás 100% en contacto con el entrenador, sobre todo para trabajar esos aspectos. Eh, la verdad que trabaja perfecto, una semana increíble. Tenéis muchas cargas de entrenamiento porque soy una categoría semiprofesional. ¿Has tenido muchas lesiones este año o te has encontrado con un número, por suerte, bajo de lesiones? Pues mira, te digo, sí que el año pasado el mismo equipo en un contexto diferente, jugadores totalmente diferentes, cuerpo técnico totalmente diferente, no tuvimos apenas lesiones. Este año una forma de entrenar diferente y la verdad es que estoy bastante contento, pero sí que tuvimos un momento que todavía en mi cabeza sigue dando vuelta. Tuvimos Copa Federación, a la vez que empezamos la liga, tuvimos una pretemporada larga, o sea, una pretemporada de 7 semanas. No es muy larga, pero bueno, sí que dentro de lo que viene siendo habitual es bastante larga, que la hacen todos los equipos, pero después de esa pretemporada nos enfrentamos con rivales de alto nivel a la vez que jugábamos la Copa Federación con una plantilla en ese momento bastante corta. Tuvimos alguna que otra lesión, eso lo que hacía era aumentar el número de minutos de ciertos jugadores, aumentar el riesgo de lesión y sí que pasamos una racha al inicio hasta que se quitó la Copa, que lo pasamos un poco mal en cuanto a las lesiones. Tuvimos, no muchas, no te sabría decir el número, pero sí que igual 2, 3 jugadores en una plantilla bastante corta. Una vez, sí que es verdad que una vez que terminó todavía sigo dándole vueltas a qué pudo ser, creo que sé por dónde pudo venir, pero al final los factores que determinan una lesión son muy diferentes. Ninguno era repetido, uno era una lesión de un tipo, otro de otro, uno era muscular, otro no, uno venía de la cadena posterior, otro de la cadena anterior, entonces, pero sí que, bueno, al final se aprende, sé que, bueno, ya para la próxima sé cómo afrontar o cómo no afrontar a lo mejor esa semana de 2 partidos y que es verdad que, bueno, al final de eso ya estuvimos mejor y desde entonces he de decir que no estamos teniendo apenas lesiones, sobre todo musculares, que es las que digo yo que son las que más pueden influir porque son más contactos más indirectos y que las de contacto directo es más difícil reducirlas. Pero bueno, es decir que desde entonces bastante bien, bastante contento. Influye mucho, yo siempre lo digo, el mérito no es del preparador físico, el mérito es de los propios jugadores, son los primeros que se cuidan, son los primeros que hacen lo que se manda. Todo eso también influye para que las cosas funcionen. Claro, es que muchas veces hablamos de que la lesión puede venir solo de forma física y es que muchas veces la lesión viene de forma contextual, es decir, que viene precedido por familia, por viajes,
no sé, te ha dejado la novia, muchas cosas que a lo mejor el jugador se guarda para sí mismo porque el jugador hace lo que el prepa le manda, se cuida con el nutri, va al fisio, no sé qué, pero tiene una mala semana, no lo expone, por así decirlo, desconocemos esa situación, luego llega a partido y no está 100% concentrado y se lesiona. Y muchas veces no viene solo de lo físico, viene también de ese contexto. ¿Qué valor le das tú a esa parte psicológica del jugador? Yo pienso que lo psicológico es muy importante, le damos menos valor de lo que realmente es. Es decir, yo siempre intento mantener mucho contacto muy cercano con los jugadores en el sentido de que quiero que confíen en mí para que sean capaces de decirme todo, porque si ellos me dicen cuando se encuentran mal, cuando pasa cualquier cosa, yo puedo intentar ayudarlos, tanto yo, hablo de mí como del cuerpo técnico, para intentar que no lo lleve a nada malo. Si tienes una molestia, cualquier cosa, al final hay que saber diferenciar cuándo decirlo, cuándo no, pero sí que yo también soy listo, sé cuándo tengo que informar de algo, cuándo es relativamente importante y cuándo no. Pero ya al final lo que digo, la responsabilidad recae en mí. Entonces, que me lo digan a mí, la responsabilidad caiga en mí y luego yo ya me puedo hacer responsable. Pero si no consigo que ellos me lo digan, es más difícil intentar reducirlo. Entonces sí que considero que es muy importante, porque al final, sobre todo lo veo cuando un jugador, cuando no tienes ninguna lesión, nadie se queja, nadie dice nada. Cuando hay más lesiones, aparece el miedo. Y al final yo pretendo eso, que confíen en mí, que me digan, oye, tengo una molestia, que no va a pasar nada, que no vas a dejar de jugar el fin de semana, que si no es nada no va a influirte negativamente, pero sí, si podemos intentar rebajar carga, gestionar ciertas cosas, tema de gimnasio, todo eso, modificarlo, adaptarlo y no llega a lesión, lo va a agradecer el jugador como el propio equipo. Claro, al final el preparador físico también tiene que generar confianza en los jugadores, sobre todo para ayudarse a sí mismo y ayudar al equipo. Está claro que el preparador físico tiene que ser duro, que tiene que estar exigiendo al máximo a los jugadores, pero también tiene que tener esa parte humana de decir, oye, ¿qué tal está? O sentarte a tomarte un café con él y decirle, oye, te noto que esta semana no estás. ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? Y esa parte humana, pues también tenemos que tenerla, no solo tenemos que ser mm, martillo, martillo, martillo. No, a veces pues también toca sentarse, toca parar un Sí. poco y para coger fuerza, que también ayuda. Sí, pues importante preguntar de vez en cuando. Me gusta hablar con ellos, a veces preguntarles qué tal la familia, qué tal cosas. Sobre todo, al final, también importante, no puedes tratar a todos los jugadores igual. Al final, cada persona es un mundo, entonces sí que pues hay jugadores a los que le pregunto 4 veces en una semana y a otro le pregunto una vez al mes, pero no es porque uno me caiga mejor que otro, sino porque siento que hay uno que lo necesita más que otro. Entonces también es saber jugar un poco con eso para no resultar ni muy agobiante, ni tampoco parecer muy distante con esa persona. Entonces, bueno, es importante también saber jugar con eso, pero eso te lo da al final eso te lo da la experiencia. No quiere decir que yo lo tenga, pero bueno, al final siento que cada año sé un poquito mejor a quién tratar, cómo tratarlo y cómo llevar cada cosa. Y bueno, al final son cosas que, como todo, se va aprendiendo a lo largo de la vida. Está claro que si te mantienes en el club durante varios años o durante varios meses, pues conoces mejor al jugador, ya sabes de dónde tirar, qué le pasa, ya conoces a su familia, porque vienen a los partidos, conoces a la novia, pues, también ayuda. Yo, mi contexto es, por así decirlo, amateur. Yo estoy en primera autonómica, que está por debajo de preferente. Eh, Tú estás en una situación semiprofesional. ¿Cómo te condicionan los viajes, los campos, el calendario a la hora de planificar? Es decir, mi viaje máximo es de media hora, de un pueblecito a otro. Tú tienes más viajes más largos. ¿Cómo te condicionan a ti esos viajes? Pues mira, a ver, yo lo digo, estamos en un contexto semiprofesional, pero
podría decirse profesional en el sentido de que la categoría no es profesional, pero prácticamente todos los jugadores y todo el cuerpo técnico vivimos única y exclusivamente de esto. La gran mayoría, por no decir todos. Entonces, eso te da mucha facilidad bueno, lo consideras un trabajo y te adaptas. Así que, por ejemplo, ahora esta semana tenemos viaje a Soria, el partido más lejano, son 8 horas y media en bus. Y bueno, al final pues tienes que adaptarte a ello, aprovecha, sobre todo es aprovechar las horas de viaje pues para hacer grupo. Al final sí que es complicado. Dentro del cuerpo técnico cada uno somos de un sitio diferente. No podemos pasar todas las horas juntos que nos gustaría. Entonces tenemos que de vez en cuando contactar y hablar por llamada, por mensaje, por todo, aunque nos vamos todos los días, pero a veces verte entre que estás en el campo y todo no te da tiempo. Entonces aprovechamos esos viajes para generar buenas relaciones pues eso, poder aprovechar ahora mismo pues los viajes. Yo aprovecho a dormir un poco siempre, ver fútbol, preparar ciertas cosas de la semana, corregir ciertas cosas, pues bueno, ir tratando un poco también con los jugadores, conociéndolos, acercándome un poco más. Y también es decir que yo, por suerte, soy una persona que una de las cosas que más me gusta del fútbol, igual ahora por la edad, pero una de las cosas que más me gusta es el viajar, todo eso, conocer ciudades, conocer todo eso en los viajes, no me supone ningún tipo de problema. 8 horas y media en bus, cualquiera diría vaya loco. A mí me encanta, o sea, me encanta jugar fuera de casa, visitar, y al final yo creo que es adaptarse. O sea, es adaptarse, es incluso positivo, te diría. Obviamente, hacer noche. Hay gente pues que prefieres estar en casa, dormir con tu familia, pero bueno, los que somos unos locos del fútbol, unos obsesos, como me considero yo, es algo que también gusta. Que es parte del fútbol, sabes que es parte del fútbol, lo tienes tan asimilado que gusta. Y sobre todo te da tiempo, pues eso, pues a lo mejor para preparar ciertas cosas y aprovechar ciertas horas que te permitan a lo mejor estar un poquito más liberado durante la semana y poder dedicar un poquito más durante la semana a ocio, a familia, a lo que necesites. Pues mira, yo tengo una envidia increíble ahora mismo de escucharte porque te lo juro que yo soy un obseso como tú del fútbol. Ojalá tener esos viajes, eso que estás diciendo. La verdad que para la gente que nos está escuchando, que seguramente haya muchos preparadores físicos que estén empezando, pues seguramente también le está dando envidia y de verdad que quiero que luchen por ese sueño que tiene Carlos ahora mismo. Si es que solo con verte la sonrisa, ya dice que estás disfrutando de lo que haces. Eh, Se habla mucho del preparador físico actualmente. ¿Tú crees que tiene más peso el preparador físico actual que el que había hace 10, 15 años? ¿Crees que ha evolucionado mucho la figura del preparador físico? Pues mira, yo te diría que sí, por varios motivos. El primero, siempre que trato con personas ya más, pues bueno, más mayores, mi padre o gente ya que ha vivido el fútbol de antes, relacionan el preparador físico con una persona que tiene tantos minutos en el entrenamiento para ponerlos a los jugadores a tono y luego el resto del entrenamiento pasa desapercibido. Y al final el fútbol está evolucionando y no. Ahora el preparador físico participa en todo, es decir, participa desde la activación hasta la última tarea. Pues no sé, en algunas veces es a lo mejor solo dando balones, como puede ser controlando tiempos, como puede ser controlando distancias, como puede ser metiendo intensidad, puede ser de mil formas, correcciones tácticas, si tienes ciertos conocimientos o te permiten hacerlo. También hay que pensar cada vez los cuerpos técnicos se van formando de más preparadores físicos. Llámale preparador físico, llámale redactador, llámale entrenador de fuerza. Hay cada vez más analistas de datos, de GPS. O sea, al final, preparador físico en sí, sí que en fútbol, en estas categorías, pues tienes uno y tienes que hacerlo todo, pero a medida que vas creciendo, hay categorías más altas, hay 4 o 5, y yo considero que son todos igual de importantes, desde el que analiza los datos hasta el redactador, hasta el entrenador de fuerza como el principal. Entonces, creo que eso es importante porque nos abre grandes abanicos. Al final hay gente que es buen preparador físico, pero le gusta más la investigación, le gusta más
le gusta más el tema de los datos, le gusta más el tema del gimnasio y es todo igual de válido y son todos igual de buenos, aunque no tengan ni idea de fútbol, pero por suerte, cada vez se va necesitando más y eso nos abre oportunidades para la gente, como es mi caso y como creo que es el tuyo, de llegar al fútbol profesional, más oportunidades, sea por una cosa o por otra. Al final, cuando tenemos que elegir qué estudiar, no tenemos ni idea yo creo que la mayoría no tenemos ni idea de qué hacerlo. Entonces, a medida que van pasando los años, vamos teniendo la oportunidad de ir enfocándonos un poquito hacia cada apartado y bueno, eso también nos ayuda, yo creo. Claro, yo creo que cuando comenzamos tomamos un enfoque más global, un poco más general, pero hay tantos profesionales que se están especializando pero muchísimo. O sea, tienen conocimientos de fuerza, GPS, redactación deportiva, saben de nutrición, tienen idiomas. Y eso también para nosotros es un reto importante de decir, oye, como pares, te pasan por la izquierda, por todos lados, ya ni izquierda ni Sí, derecha, te pasan por todos lados. Entonces, pues todo el rato estar en constante formación, leyendo, investigando y mejorando, pues también nos ayuda a nosotros, no solo a quedarnos quietos y acomodarnos, sino acomodamos, al final sí. no vamos a llegar al fútbol profesional eh, tú o sea, ¿qué formación? Me has dicho que ciencia del deporte, ¿tienes algún máster, idiomas, estás cursando algo? Sí, pues mira, como te dije, hice la carrera en Extremadura, Sí, cerquita de casa, y luego durante ese tiempo sí que lo único que he podido hacer, hice el máster de preparación física y redactación de lesiones de la UNIR, porque sí, al final, desde que salí de la carrera, he estado involucrado en el mundo del fútbol y tú lo tienes que saber bien, al final cuando estás en el mundo del fútbol tienes poco tiempo libre, pocos fines de semana, pocas opciones, entonces no tenía nada que me permitiese, no he tenido nunca ningún momento que me permitiese estudiar algo de manera presencial, entonces, bueno, opté por hacer el de la UNIR, que era totalmente online, y me hubiera gustado hacer alguna formación más, sí, tengo pensado hacer más formaciones, sí, pero al final, lo que te digo, estando en estas categorías, yo a un club de segunda red no le puedo decir tantos fines de semana tengo que desaparecer para irme a hacer una formación. Al final entiendo que lo que estoy viviendo ahora mismo es experiencia y es muchas veces mucho más importante que una formación. Me gustaría una formación, pero creo que bueno, ya tendré tiempo para seguir formándome con algún que otro máster cuando esté sin equipo o cuando esté en alguna ciudad en la que pueda tener algo presencial. Sí que hago bastantes formaciones, sobre todo ahora el tema de gimnasio es algo que no era mi punto fuerte y consideraba que tenía que mejorar y llevo 2 años dedicándole muchísimo tiempo y muchísimas formaciones a mejorar en ese aspecto. Sí creo que he mejorado bastante, es algo en lo que estoy orgulloso y me gusta mucho. El tema de los GPS es algo que también me apasiona, todo de datos y que hay, pues bueno, por suerte he podido trabajar con ellos varios años y entonces también he ido aprendiendo y bueno, sobre todo formaciones, investigación. De vez en cuando me gusta investigar artículos recientes, leer libros, lo considero también algo que también me ha ayudado mucho. Varios libros de varios grandes profesionales que tenemos en el sector, que al final te ayudan y no son máster, no son ese tipo de formaciones, pero también ayudan mucho a seguir mejorando y seguir creciendo, que al final es lo que queremos. Y lo malo que tiene el fútbol es eso, el poco tiempo que te da, que no me quejo, ni muchísimo menos, que no parezca eso, al revés. Ojalá estar toda la vida en el mundo del fútbol, aunque sea en estas categorías, y poder disfrutarlo todos los años, sería para mí increíble. pues sí, la verdad que sí, sería increíble. Pero yo estoy seguro de que vas a llegar al fútbol profesional. Eh, bueno, vamos a presentar ahora una herramienta que utilizas tú. No me acuerdo exactamente si era de control de carga, puede ser, Sí, control de carga. Si quieres, compartimos la pantalla, sí. eh, la enseñamos y vemos cómo trabaja.
Vale, bueno, voy. Esta es una herramienta que usaba sobre todo, la sigo usando este año, pero usaba sobre todo el año pasado porque no disponía de GPS, no tenía forma de controlar la carga. Tuve la suerte de encontrarme un modelo base, no sabría decirte me encantaría decirte qué persona era, pero no lo recuerdo. Un modelo base y a partir de ahí, pues bueno, fui modificando ciertas cosas, fui adaptándolo a lo que yo necesitaba y bueno, la verdad es que me resultó muy, 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 muy útil el año pasado. Me ayudó muchísimo. Creo que gran parte del mérito de poder controlar todo eso se debió a tener un control más o menos exhaustivo dentro de lo que se podía, dentro de lo que podía. Al final es eso, dentro de los medios que tiene cada uno. Creo que lo llevé bien y claro, me ayudó bastante y creo que, bueno, como ya lo sabes, lo compartí porque considero que al final algo que me ayudó a mí también puede ayudar a otros. En ese sentido no tengo ningún tipo de problema, ningún tipo de envidia, ni nada de eso y sí que me gusta, igual que me gusta que me ayuden cuando lo necesito, me gusta ayudar. Al final es algo que no es elaboración propia, entonces igual que yo lo recibí en su momento, algo parecido y me apoyé en ello, quería que otros preparadores físicos pudiesen también apoyarse en ello y poder mejorar en ciertos aspectos, pues bueno, todo lo que se pueda ayudar, pues ¿por qué no? Si yo he recibido ayuda cuando necesitaba, que otros la reciban también. Pues le doy mucho valor a esto que estás diciendo porque la primera charla la terminé con Alejandro diciendo lo mismo. Cuando le pedí que me diera un mensaje final, me dijo que había que tener humildad, no pisar a nadie. Y yo creo que de verdad tenemos que ayudarnos entre nosotros porque si no nos ayudamos, no nos va a ayudar nadie. Y muchas veces cogemos cosas de otras personas y ni siquiera le ponemos, oye, una cita o citarlo. Y decir, esta herramienta es de tal persona, yo la he cogido, la he adaptado a mi contexto, pero que sepáis que es suya. Todo el mérito es suyo y no pasa nada. Si es que, como tú dices, hay que Sí. ayudarnos entre nosotros y de verdad que le doy valor a esas palabras. A mí me hubiera gustado, ¿qué pasa? Fueron varios años antes y no recuerdo a la persona, busqué por todos lados a ver si encontraba a la persona que era, sinceramente no lo recuerdo. Si en algún momento esa persona lo ve, que sepa que estoy totalmente agradecido, que no sé quién es, no sé quién es el Ojalá, problema, ojalá, pero bueno, porque, claro, sí que reconozco que no era cosa mía y bueno, sí que lo adapté. Al final yo, hasta llegar hasta aquí, que bueno, no es mucho, la gente pensará, pero para mí es un éxito y para llegar hasta aquí he tenido que pasar por, por categorías como estás tú y al final también he recibido ayuda. He podido tocar el fútbol profesional, pero he recibido ayuda, para ello he recibido ayuda de muchas personas que al final sin esa ayuda yo no estaría aquí. Estoy totalmente seguro. Y al final, yo, si a mí me han ayudado para llegar hasta aquí, yo que mínimo que ayudar a las personas que pueda para que, igual que yo considero que estoy cumpliendo un sueño y que aunque el sueño puede crecer mucho más, estoy cumpliendo un sueño, poder vivir de esto, considero que, bueno, que tengo que ayudar a otras personas a que puedan cumplirlo, porque al final eh, es lo mínimo que podemos hacer, como tú dices, la humildad, los que hemos estado en el barro, me gusta decirlo en el barro, los que hemos estado en el barro sabemos lo duro que es y al final esa humildad que te queda de ahí es importante no perderla nunca, ni ahora y espero que si volvemos a hablar dentro de 15 años y por suerte estoy más arriba, espero seguir con esa humildad, sobre todo el detalle. Yo quiero que si dentro de 15 años estoy en primera división, recoja balones como lo estoy haciendo ahora y como lo hacía hace 4 años. O sea, quiero ser la misma persona y espero que eso no se pierda por mucho que vayan pasando los años y vaya creciendo. pues sí, porque el estar en el barro muchas veces te hace tener noches muy duras de incertidumbre, de no saber si va a llegar arriba. Son la familia, yo te cuento mi caso, la familia no sabe de verdad si voy a llegar o no. Tienen esa pequeña confianza porque al final es tu familia de que puedes llegar, pero también hay un porcentaje de que te da la sensación de que no vas a llegar.
Y yo siempre me mantengo igual, trabajador, humilde, no he cambiado a la persona, me encanta poner conos, de verdad te digo, me encanta poner conos, me gusta poner balones, eh, me encanta el fútbol. O sea, tengo un rato, tengo un día con mi novia y estoy echando ver fútbol, ¿sabes? Si me escucha ahora mismo, Pasa, pasa, sí. si me escucha ahora mismo probablemente me mata, pero es la verdad. Y que me he ido. Y sí, la verdad que estar en un contexto de barro y llegar a semiprofesional tiene que a semiprofesional. Yo le llamo semi, pero es profesional. Sí, Tiene que ser, increíble. Y si algún día pierdes la humildad, no te preocupes que te mandaré esta parte del vídeo sí, y te recordaré estas palabras para que sigas trabajando y no te quedes y sigas poniendo conos y sigas poniendo balón. sí, sobre todo eso es lo que digo yo. Al final es lo que le digo yo también al cuerpo técnico y tengo la suerte de que en el cuerpo técnico me encuentro personas iguales. Es decir, yo es lo que digo, yo quiero llegar al fútbol profesional y para llegar al fútbol profesional tengo que trabajar como el que más. Si a lo mejor no soy igual de bueno que el otro, tengo que trabajar más. Y eso es una palabra que se repite mucho en el cuerpo técnico y al final eso se me ha quedado grabado y es lo que le digo yo. Si consideráis que en algún momento estoy relajando, apretadme. Apretadme porque, aunque me lo tome mal en el momento o sienta que tal, apretadme porque es lo que necesito, es lo que quiero, es lo que necesito para llegar arriba y no puedo relajarme. Si me relajo, que me aprieten con total confianza, hay que apretar, hay que apretar si en algún momento consideran que no tal. Entonces, bueno, eso al final es algo que se contagia y sí que considero que rodearte de personas que piensen eso mismo y que tengan esa misma mentalidad te facilita mucho las cosas. Estés en la categoría que estés, rodearte de personas que tengan esa misma ambición que tienes tú, ese mismo pensamiento que tienes tú y obviamente estarás más cerca. Luego, como dices, se puede llegar o no, pero al final, si tú lo das todo y no llegas, por lo menos te quedas tranquilo de que le has dado todo. Y si no llegas y llegas a y me quedo en segunda red, pues igual es que mi techo era segunda red. Pero si no lo doy todo, no lo voy a saber. Es igual que le digo a un futbolista. Una tontería, si a un futbolista le digo que lo dé todo y yo luego no lo doy todo. El 100% en todos los días y un día doy el 90%, al día siguiente el 110%, no, sin relajarme porque el fútbol no espera. Y el fútbol pasan oportunidades y o las aprovechas en el momento o nada. Y para aprovecharlas tienes que estar preparado. Entonces hay que estar al pie del cañón siempre. Pues sí, hay que estar preparado y se nota cuando una persona que está al lado tuya quiere las mismas cosas que tú, quiere mejorar. La verdad que tener un cuerpo técnico que quiere llegar a lo más alto y tú lo estás con ellos trabajando, al final, si uno está al 50% y otro está al 100%, te va a ayudar esa persona que está al 100% te va a ayudar a aumentar ese porcentaje y el entrenamiento, si tú venías un día que tienes un día malo, probablemente esa persona te ayude. Pero claro, Eh, tienes que rodearte de gente que quiera lo mismo que tú, que te exija. Yo muchas veces lo he dicho al míster, porque tengo un míster joven que me exige mucho y yo algunas veces le digo que lo he querido matar y yo se lo digo, de verdad que lo he querido matar, pero luego llego a mi casa, me acuesto y digo, pero si es que si no me exigiera, no mejoraría. Y de verdad que le estoy muy agradecido, aunque le quiera matar, estoy muy agradecido. Y ojalá todos los entrenadores jóvenes que lo vean le exijan a su cuerpo técnico sí. o mayores que les sigan exigiendo a su cuerpo técnico, porque si no, no van a mejorar. Se van a acomodar, van a hacer las mismas tareas todos los días, todo le va a parecer bien y al final esa comodidad no te hace mejorar, sino estancarte y hace que haya muchos preparadores físicos, pero no muchos preparadores físicos buenos. Sí. Y tal cual, me pasa lo mismo. Es así, pero por suerte, tanto este año como el año anterior, los entrenadores tienen mucha ambición, aprietan y aunque a veces sí que obviamente, como tú dices, los quieres matar, te dura una hora y al día siguiente estás deseando volver a estar ahí. O sea, al final la relación que se crea es tan cercana que es como digo yo, al final tienes tanta cercanía que es complicado que nos choques en ciertos momentos porque al final
estás en un contexto que depende el entrenador depende de tu trabajo, entonces tú lo mínimo que puedes hacer es apretar para, para demostrarle que tú estás dispuesto a hacerlo todo por él y lo considero lo más importante. Entonces, bueno, es lo mínimo que podemos hacer, darlo todo, que al final él es el que está expuesto y el que también lo da todo siempre. Sí, porque al final se genera una relación increíble entre entrenador, preparador físico, redactador, etcétera, etcétera, que muchas veces echan al entrenador y tú te vas con él, ¿sabes? Entonces, pues esa confianza tiene que volverse en forma de trabajo. Está claro que el fútbol son dinámicas, pero está claro que si trabajas mucho más es cuando estás ahí arriba. Si tienes mala dinámica y ya te cierras o no vas a entrenar, no sé qué, al final, pues tienes que estar en todos los entrenamientos, exigirte al máximo, entrenar duro, máxima confianza a los jugadores nunca te pueden ver mal. Si tienes un mal día, entra al entrenamiento sonriendo y así hay que ser, porque al final, si quieres llegar al máximo, tienes que exigirte, tienes que tener un entrenador que te exija y nada, que me enrollo. Vamos a ver esa herramienta Sí. de carga. Vale, pues nada, es el modelo, como te digo, es el modelo que tengo base, ¿vale? Porque al final, este año con nombres y tal, tema de protección de datos y todo, y el año Sí, pasado, pues bueno, uso un modelo base. Lo que hago aquí es sencillo, establezco el mes, el número de la sesión y aquí la fecha. Todo modificable, obviamente. Y luego microciclo. Así que aquí, pues bueno, normalmente pretemporada, establezco pretemporada semana uno 2 ahí como veáis aquí. Normalmente, pues lo hago por el dorsal de jugadores, ¿vale? Tanto uno, del 1 al 25 más, con más facilidad, ¿vale? Como podemos tener 25 fichas, se puede extender incluso más, eso no, al final no habría problema. Y a partir de aquí, pues bueno, como veis aquí, si yo establezco aquí el número de RP que muestra el jugador, ya sea del 1 al 10, ¿vale? Yo lo hago del 1 al 10, el 1 es la menor carga posible, el 10 la máxima, ¿vale? Se establece el RP promedio y luego aquí establezco los minutos de sesión de la sesión en tiempo efectivo, ¿vale? Al final hay sesiones que el entrenador habla más, habla menos, separan más las tareas, separan menos y eso puede influir. Entonces yo en mi caso lo que hice fue tener en cuenta el tiempo efectivo. Para ello estoy continuamente, sí que hay días que a lo mejor estoy continuamente parando el reloj, ¿vale? Es decir, hacemos un momento, si el entrenador habla, paro, si el entrenador continúa, si el entrenador para de hablar y se empieza a jugar otra vez, vuelvo a darle, ¿vale? Y bueno, voy intentando llevarlo lo mejor posible en el tiempo efectivo que están los jugadores participando en la tarea, ¿vale? Y pues aquí si pongo los minutos, esto ya te saldría aquí una carga media, ¿vale? Unidad arbitraria y todo esto pues durante la semana, ¿vale? Si llevamos esto aquí, daría un número, igual esto, se sumaría y todo eso, yo en este caso lo tengo puesto aquí, ¿vale? Mediante una fórmula, pues tengo el sumatorio de esto. Lo mismo lo haría con la semana siguiente, ¿vale? Si establezco aquí, voy a alargar aquí todo, me saldría lo mismo. Pongo ahora aquí 45 para que se vea la diferencia y aquí me saldría la carga de esta semana, ¿vale? Aquí tengo el ratio agudo crónico, ¿vale? Que al final es una de las formas, en este caso tengo para medir no pasarme con las cargas ni quedarme corto y bueno, el reducir el riesgo de lesión, está visto que con el ratio agudo crónico tiene eficacia, entonces bueno. La idea de esto es que se calcula con las últimas 3 semanas, en este caso, como la primera semana es esta, no hay 3 semanas más, pero si esto lo alargo varias semanas más, ¿vale? Igual con esto, veríamos que esto ya se iría modificando y al final esto ya calcularía sobre las 3 últimas. Lo podemos ver aquí arriba, dividido entre 3 y ahí se formaría
Ahora yo con esto lo que hago es, pues veo aquí y veo que como está en rojo, ¿vale? Pues eso significaría que esa semana nos hemos quedado más cortos de la cuenta y que el riesgo de lesión está ahí. Puede ser que pase o que no pase nada, al final en la preparación física nada es blanco o negro, entonces no tiene por qué pasar nada, o puede ser que pase algo incluso aquí que se supone que está en el punto clave. Pero bueno, sí que también para controlar cuándo subimos, cuándo bajamos, controlar semanas en este caso, semanas de 4 entrenamientos, semanas de 6, semanas cortas, largas, pues para todo eso puede influir, también sabiendo un poco cómo vamos. Aquí lo dividí en Navidades, porque al final sí que esta temporada no, porque solo hemos tenido una semana de parón y esa semana los jugadores, bueno, aunque han tenido trabajo para sus casas, sí que me he preocupado menos de todo eso. Le doy valor, pero bueno, es decir, que le doy menos valor que otras veces, porque al final esa semana me interesa también que estén con las familias, que desconecten, tienen su trabajo y confío en que lo han hecho. Hablaba con ellos al menos una vez durante esa semana, hablé con cada uno, mínimo una vez, algunos más, para que la única idea que tenía era que me fuesen sinceros y me dijesen si lo han hecho o no, para yo saber luego la semana siguiente si tenía que ir modificando, adaptando cargas en función de eso. El año pasado sí que tuvimos 10 días y ahí sí que me preocupé mucho más de gestionar todo esto y controlar todo el nivel de carga, porque bueno, teníamos luego una semana más de parón, una semana de entrenamiento sin competición que al final sí que podía tener mucha más influencia. Y aquí, pues bueno, una gráfica en la que el control se puede ver de forma más gráfica, nunca mejor dicho, ¿vale? Y bueno, poder ver ahí un poco cómo va evolucionando. Al final, esto es como todo. Luego aquí abajo, esto sería lo mismo, pero ya a nivel individual. ¿Qué pasa? Esto es más complicado porque aquí a la mínima que un jugador no te contesta el RP ese día, eh, ya aquí no te daría ningún valor, ¿vale? Entonces aquí podéis que pone cero porque es jugador uno solo he puesto que ha contestado el 25, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, si nos vamos aquí, bueno, yéndonos aquí en el 24, perdón, porque igual está mal colocado, pero bueno, nos daría y aquí podríamos ir viendo, ¿vale? Sí que la fórmula le faltan ciertas cosas, o sea, al Excel, que bueno, iba mejorándolo poco a poco, pero al final el Excel tiene algo malo y es que a la mínima que toque algo se puede ir todo al garete, vamos a dejarlo así. Y entonces tampoco quise evolucionar mucho, meterme mucho más ahí, me hubiera gustado, pero bueno, sí que me daba miedo que fallase algo. He tenido otro boceto en el que iba modificando ciertas cosas y eso, pero sí que me dio varios fallos y todo. Entonces, por suerte este año con los GPS, esto tiene valor, lo doy valor, lo miro todos los días, lo controlo también por aquí la carga, pero el tener el GPS me da la oportunidad de controlar la carga externa y no basarme solo en la carga interna. Entonces, bueno, no consideré tan importante seguir modificando aquí, sí que ir elaborando el Estel que tengo para la carga externa, que también lo elaboré yo para el tema de los GPS, que luego si quieres enseño un poquito, es muy básico porque todavía estoy en proceso, pero bueno, como ves, bueno, me gusta bastante el tema de los datos, entonces el tema de Excel y todo eso, me he hecho algún curso también, por cierto, cuando hablamos de curso, me he hecho algún curso de Excel para mejorar todo eso. Y, y bueno, voy mejorando poco a poco y voy ir enseñando alguna que otra cosita. Claro, lo que quieras enseñar, tienes todo el tiempo del mundo, o sea, que cualquier herramienta que tengas, bienvenida es. Al final, como todo, tienes que coger la herramienta, pero adaptarla a tu equipo, a tu contexto y, y al final modificarla casi cada semana, ¿no? Para que funcione. Solo por Sí, curiosidad, ¿qué tipo de GPS utilizáis? pues mira, usamos Yomedu. eh, ¿Qué pasa? Que usamos el más básico, que es pensado para academia. Entonces no tenemos un dashboard bueno, por así decirlo. Entonces la única forma que tengo yo de poder controlar la carga era mediante Excel, descargando los datos diariamente y exportándolos a un Excel y a partir de ahí yo elaborando un Excel que me permitiese obtener los datos, poder controlarlos semanalmente, poder ir revisándolo con semanas anteriores.
Y bueno, es algo que todavía estoy mejorando, pero bueno, que está bastante bien. Bueno, lo voy a enseñar también, es muy básico, pero bueno, también lo tengo preparado para enseñarlo. Y, y es algo que, como te digo, que bueno, considero que me ayuda bastante y que me acerca un poquito más no a la perfección, porque eso es imposible, pero sí que me acerca a reducir ese riesgo de lesión, que igual aparecen más lesiones que antes. Sí, se supone que este año me decían que con GPS vas a tener que tener menos lesiones que el año pasado. Digo, no tiene por qué. Cada jugador es un mundo, 20, solo renovaron 3 jugadores, son 20 jugadores nuevos. Al final es difícil, pero bueno, voy a enseñarlo sin enrollarme mucho más. Es una locura, ¿eh? Lo de no mantener, o sea, solo mantener 3 jugadores de un año a otro es loco, sobre todo para volver a hacer los tests, Sí. conocerlos, es una locura. Sí, a ver, sobre todo lo que digo yo, es loco para el director deportivo, que es el que Sí, al sí. final más tiene que trabajar, pero bueno, al final de la temporada pasada solo renovaron los 3 jugadores y yo. Del cuerpo técnico también es totalmente nuevo, es decir, tengo personas totalmente nuevas a mi alrededor. Eh, Totalmente, vamos, tanto el año pasado lo disfruté muchísimo y fue increíble, como este año lo estoy disfrutando muchísimo y está siendo increíble. O sea, al final he tenido la suerte de las personas que he tenido alrededor eh, que sean increíbles, que tengan la misma ambición que yo y al final eso, pues bueno, se ve reflejado en resultados y en la felicidad de uno. Al final es lo más importante, disfrutar haciendo estas cosas. Claro, nosotros vemos los resultados, pero no vemos el trabajo que hay detrás, ¿no? Para conseguir, y hay que darle también un Sí, valor, porque seguro que si has encontrado esa felicidad es de muchas tardes sí, trabajando, muchas tardes enfrente del ordenador, de calentarte la cabeza. Y, pues, nosotros solo sí, vemos el marcador del fin de semana, pero no sí, vemos toda esa semana de trabajo. sí, sí, son muchas horas de dedicación, es mucho sufrimiento. Al final no todos son momentos buenos, también se han pasado momentos malos y lo que pasa es que en esos momentos malos es cuando realmente hay que estar juntos y es cuando realmente se ve cómo son las personas. Yo siempre lo digo, los momentos buenos está todo el mundo. Yo cuando más quiero que esté la gente y cuando más quiero estar yo es en los momentos malos. Al final creo que los momentos malos es difícil estar al pie del cañón y yo siempre lo que hago es intentar estar al pie del cañón para demostrar bueno, que no es algo pasajero y que en las buenas sí, pero en las malas también. Pues sí, la verdad que sí. Vale, bueno, voy a un poquito así rápido. Estos son datos, ¿vale? De una semana de entrenamiento, como ves en el -4. A nivel condicional sí que puede ser que a lo mejor no sea lo óptimo. Es decir, depende con quién hables y cómo lo diga. Igual esto le parece una burrada, pero al final yo, como te digo, yo priorizo el tema fútbol. Si que un jugador sepa cómo presionar y cómo estar colocado en el campo y cómo actuar en el campo es más importante que el correr, porque eso le va a hacer correr menos y tener que correr menos y al final creo que para eso se necesitan ciertas cosas que a nivel condicional a veces no cuadra, pero bueno, el fútbol no es perfecto y la preparación física no es lo más importante del fútbol. Es muy importante, pero no es lo más importante. Hay muchas cosas que son importantes y entonces hay que adaptarse. Igual que yo me adapto, el entrenador se adapta, todos tenemos que adaptarnos. Entonces, bueno, aquí se puede ver distancia, como te decía, distancia sprint en un -4. Probablemente haya gente que aquí te diga que no tiene que haber metros a sprint o tiene que haber muy pocos. Pero bueno, al final lo que te digo, lo voy adaptando durante la semana. Esto lo he elaborado yo, pulsando aquí, pues, bueno, estos son los datos que me exporta y luego esto igual la información que tengo. Esto es lo que tengo, sí que es verdad que los GPS normalmente te dan más datos, estos GPS son tan básicos que no tengo la oportunidad de tener más datos, simplemente tengo distancia total, solo podía elegir una velocidad a la que establecer el límite y bueno,
pues algunos lo están por HSR a 21 kilómetros hora, a partir de 21, tal, pues yo consideré que lo más determinante dentro de lo que podía tener era la distancia sprint a más de 24 y entonces elegí esa distancia. Lo que pasa menos de 24 kilómetros por hora no lo sé, no lo sé, y eso es algo que probablemente afecte negativamente al equipo, porque si un jugador hace 1000 metros a 23 kilómetros por hora, yo no sé si son a 23 o son a 12 o son a 8. Es lo malo, pero bueno, al final, como te decía, mejor que nada es, o sea, no me voy a quejar cuando el año pasado no tuve nada y entonces no, sería hipócrita quejarme cuando el año pasado lo estaba pidiendo a gritos. Bueno, velocidad máxima, tiempo de carrera, sobre todo el número de sprint, tanto el número de sprint como la distancia sprint es algo que miro bastante, se relaciona sobre todo también con la distancia total, normalmente va relacionada, pero bueno. El tiempo total de la sesión, sí que, pues bueno, tengo que hacer milagros porque a veces los GPS se separan antes de tiempo, bueno, no son lo mejor que hay, pero bueno, como te he dicho, no me voy a quejar. Entonces, adapto como puedo. Máximas aceleraciones, ¿vale? Esto está, en principio está a partir de 3 kilómetros, de 3 metros segundos, perdón. ¿Vale? Y aquí el número de aceleraciones a más de 3 metros segundo, el número de aceleraciones a más de 3 metros por segundo, ¿vale? Todo esto sería lo que más me fijaría este día, ¿vale? Luego iríamos al -3, que aquí ya sí que, como puedes ver, la distancia sprint es mayor. Las velocidades en principio también deberían ser mayores, sí que obviamente hay excepciones, como todo. Bueno, habría que ver esa semana por qué hay esas velocidades, qué tipo de tareas y cómo se hizo todo, ¿vale? Pero se puede ver el conteo de sprint son bastante más superiores al -4, ¿vale? Al final es lo que buscamos, buscamos el mayor número de sprint, mayor distancia de sprint, todas esas cosas. Y bueno, el número de aceleraciones y sigue siendo alto, porque al final cuando los sprints son, las aceleraciones también, para sprintar hay que acelerar y hay que acelerar alto, entonces bueno, tampoco hay tanta diferencia como puede haber a lo mejor en otros tipos de preparadores físicos o con otro tipo de equipos, ¿vale? Luego el -2, como te decía, una descarga muy grande. Aquí distancia sprint aún así hay, porque bueno, hay ciertas tareas que a lo mejor hay ciertos jugadores que tienen mucha facilidad para alcanzar metros sprint, tienen una aceleración tan alta que a la mínima que aceleran un poco más rápido de la cuenta ya alcanzan un sprint, ¿vale? Al final, si lo ves, el número de sprints es muy bajo, aunque la distancia es alta, el número de sprints es bastante bajo, ¿vale? Y lo que te digo, hay jugadores que a la mínima que aceleran un poquito ya se plantan en 25 o 26 kilómetros hora y claro, eso no le puede decir a un jugador que se pare. Si es su forma de jugar y todo, pues es normal, no supone ningún tipo de problema ni nada, es más todo lo contrario. Y bueno, se ve también la descarga. Sí que lo que decía, pues las aceleraciones y aceleraciones, pues si se relaciona con aquellos jugadores que tienen la facilidad para sprintar, pues es normal. Y luego ya el -1, que aquí es donde ya sí que bajan todo, el número de sprints baja, ya sí que se da alguno por lo mismo, es lo que te digo, pero ya sí que baja un poco y todo esto yo lo que hago, tanto aquí como en el partido y en el +1, ¿vale? Todo esto lo llevo yo aquí, ¿vale? Y al final aquí voy a seguir aquí, ¿vale? Está cortado en la kit. Faltaría el nombre de los jugadores, falta el nombre de los jugadores y el día que se grabó y todo, ¿vale? Obviamente le he quitado por el tema de protección de datos y por no vaya a ser que alguien de la liga lo vea y empiece a sacar conclusiones. Normal, normal. Y bueno, aquí pues sí que me gusta que durante la semana ver que aquí los valores sean superiores al menos yo lo tengo establecido en 85%, sí que me gustaría que fuese más, pero bueno, entre lo que cabe, pues lo que te digo, hay GPS, estos GPS muchas veces pierde la señal. Cuando pierde la señal me marca que el jugador ha hecho 39 kilómetros hora. Obviamente no me lo creo. eh, entonces, cuando a lo mejor el día que más velocidad tiene que alcanzar ese jugador ha perdido la señal y ese valor me da mal, entonces como ese valor me da mal, ese jugador no alcanza aquí en la carga, probablemente aquí no alcance esa velocidad y no sea
no sea porque no lo haya alcanzado, sino porque a lo mejor el día que lo tenía que alcanzar no se ha grabado bien y ese valor no lo tiene, entonces doy por hecho que sí, pero bueno, simplemente para controlar un poco y poder ver qué jugadores se han expuesto e intentar relacionar cosas, pero sí que pues, veo que estos datos son... Me gusta, todo esto lo hago mediante esta gráfica que tengo de velocidad máxima de cada jugador, ¿vale? Máxima registrada, ¿vale? Ya sea de forma analítica, en partido, en cualquiera. Es decir, dentro de los GPS, todos los datos que me han registrado, que yo creo que son reales y que obviamente me ha registrado algún jugador, algún dato que lo he descartado porque he considerado que podía venir precedido de un empujón o algo y que era totalmente imposible porque no se repitió en ningún momento, estuvo cerca de esas velocidades, entonces di por hecho que era algo falso. Entonces, bueno, la velocidad máxima registrada. Y a partir de ahí, pues bueno, estas gráficas que he elaborado también. Obviamente, ya te digo, lo que te digo de Excel da problemas, sí que yo lo hago en Drive, ¿vale? Y al exportarlo ahora a Excel para poder enseñarlo aquí, me ha dado problemas. Obviamente aquí no aparece nunca valor, ¿vale? Me aparece la distancia sprint real, ¿vale? No penséis que es una puta mierda, que no, aquí a mí realmente me da las cosas bien, tanto distancia total como aquí me da bien, ¿vale? Yo te digo yo que nadie piensa, yo te digo yo que nadie está pensando eso ahora mismo. Ya te lo digo yo. Ya, pero bueno, eso, no, en el Drive me da bien y bueno, lo baso en eso. Sí que estoy ahora intentando elaborar uno en el que se me vea semanalmente. Estoy intentando obtener el máximo valor de cada jugador en un partido, ya sea de cada una de las variables, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ir viendo, comparándolo semanalmente, aunque sí que es verdad que me gusta también controlar que las variaciones de semana a semana de cada jugador no sean muy, muy grandes. Me gustaría, pues eso, un dashboard en el que pudiese mirar un jugador uno a uno, me diese los datos uno a uno con un simple clic, que es lo que hacen las mayorías, pero bueno, es lo que hay. Espero en algún momento poder tener algo mejor que me volver a tenerlo. Ya lo tuve en su momento en el deportivo, pero bueno, volver a tener algo así que me permita pues poder ver y ir más al detalle de todas estas cosas que al final considero que son importantes. Me gusta, además lo disfruto y bueno, creo que ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Pues sí, sobre todo agilizar procesos, sobre todo que tener una herramienta que te agilice el proceso y el tiempo, sobre todo para Sí, centrarte en otras cosas, pues también ayuda. También importantes muchas cosas que has dicho. Yo no me quedo, sobre todo para la gente nueva que esté utilizando GPS, que no se queden solo con el dato, ¿no? Al final mm, tenemos jugadores que no corren, yo que sé, grandes cantidades de metros mm, o que no corren unas velocidades increíbles, pero tácticamente se posicionan increíbles, saben ocupar espacios, eh, no lo sé, a lo mejor tema balón parado te da mucho cole y sobre todo el que no se queden solo con el número, porque si se quedan solo con el número, no analizan por qué hay ese dato o por qué ha fallado, ¿sabes? Pues mm. A ver, al final lo que digo, el dato es solo un número y es solo una cosa más, pero no es lo más importante. El partido, a veces el jugador corre lo que le pide el partido. Y tú piensas que el jugador ha corrido poco y es que en verdad no necesitaba correr más. Es decir, no, nadie corre más de lo que requiere el partido. Y si lo hace, hay pocos jugadores que lo hagan y no está ni siquiera está bien. O sea, no vamos a hablar igual que correr poco está mal, correr de más también a veces influye negativamente. Entonces, es simplemente una forma, yo lo uso simplemente para controlar cargas, intentar reducir el riesgo de lesión, y bueno, obviamente, pues hay ciertos valores que te marcan el perfil del jugador que puede ser, ves a un jugador y puedes ver el perfil, te puede sorprender más, menos, y bueno, y sí que gusta y es importante, pero no para determinar que un jugador juegue o no juegue, sino, bueno, para saber el perfil y en función de eso, pues ya sabes el tipo de partido que te puedes encontrar y poder seleccionar lo mejor o, bueno, nadie yo creo que juega andando, ni ningún entrenador va a permitir que un jugador juegue andando, ni mucho menos. Yo sé que de los nuestros ninguno corre menos de lo que puede. Es decir, si corre eso es porque a lo mejor es su forma de jugar y entonces no lo uso para eso, simplemente para un control de cargas y bueno,
Ya obviamente te gusta curiosear, a ellos les gusta ver que se presuma de todo eso, de quién es el más rápido, de quién es, obviamente, pero bueno, eso que se quede para ellos y para nosotros, para el cuerpo técnico, no pasamos en lo otro, en reducir la carga y poder gestionar el resto de entrenamientos de la mejor manera posible. Claro, sobre todo para los nuevos preparadores físicos que vayan a utilizar GPS, que se centren en la carga de entrenamiento y en esa reducción de lesiones, más que si no tiene ese jugador los minutos que pido, no va a jugar, porque es un error. O sea, tiene que analizar cada partido, porque cada partido es diferente, cada semana es diferente, cada jugador es diferente y entender los contextos y el por qué utilizamos las herramientas que tenemos. Sí, al final, como te digo, le doy mucho valor al nivel mental. Entonces, si un jugador, realmente los hay GPS que te pueden dar la oportunidad de ver en directo lo que está ocurriendo. Te facilita también mucho las cosas, pero bueno, al final yo pienso que decirle a un jugador al terminar un entrenamiento, oye, tienes que hacer esto porque no has llegado a los mínimos. Igual en el fútbol profesional tienes la oportunidad, pero aquí también puede afectar negativamente a que ese jugador se sienta atacado y que bueno, a veces es muy insignificante para lo que, o sea, el valor, lo que te va a dar es tan insignificante que no merece la pena entrar en eso. ¿Lo harías? Tendría que encontrarme en un contexto así y decirte si lo haría o no. Igual ahora estoy diciendo que no y dentro de unos años estoy haciéndolo. No lo sé, pero bueno, yo considero que el nivel mental es muy importante y no le doy tantísimo valor. Obviamente le doy mucho valor, porque me encanta, pero en ese sentido no voy a poner al jugador a correr un poco más porque ese día tal. Igual hablo con él y si considero que puede reducir, o sea, que puede lesionarse o puede afectarle negativamente, pues hablo con él y valoramos si hacerlo o no. Si considero que no va a afectar en gran medida, seguimos y no ha pasado nada. Hay jugadores que al final no entrenan durante la semana y tienen que competir el fin de semana y porque pase una semana no va a pasar nada, no se va a lesionar, no va a tener ningún problema, no queda otra y al final lo que importa es el fin de semana y obviamente si se repite durante el tiempo y son varias semanas, pues sí, pero si es una semana no pasa absolutamente nada. Está claro que todas las cosas son importantes y que otras tienen más importancia que otras, pero no tenemos que dejar desapercibida ninguna. Tenemos que darle a cada una un valor que necesite y, como tú dices, el valor mental casi en todos los contextos de la vida y más en el mundo en el que vivimos, que siempre se busca la perfección y siempre que si no haces esto no vas a llegar a tal y vamos siempre con ese estrés y con esa ansiedad. Yo pienso que el valor mental, el valor psicológico, para mí es, si no el más importante, casi, casi. Sí, Entonces, pues hay que darle ese valor, eh, sobre todo que la gente que nos escuche, que preparadores físicos nuevos, entrenadores, todos los profesionales de deporte, médicos, eh, que si algún día no están bien, que lo digan, de verdad, que no es, no es peor la persona que no lo dice, sino la que se aguanta, porque al final estás con una familia. Y si de verdad te quieren, como tú has dicho antes, van a estar en los momentos malos, ¿verdad? Que lo sí, digan. sí, sí. No pasa nada, no pasa nada. Ya nos acercamos al final de la entrevista, no te quiero quitar mucho tiempo, la verdad que ha sido para mí una charla increíble, todo lo que nos has dicho, a mí personalmente me ha ayudado mucho, yo estoy seguro que a la gente que nos escuche también le va a ayudar muchísimo. Vamos a cerrar esto con un mensaje que le quieras dar a ese Carlos del pasado que fue estudiante de Ciencia del Deporte, que seguramente haya mucho ahora. Eh, Qué errores no deberían de cometer y, y a este Carlos actual. O sea, dos mensajes diferentes. Mira, yo lo primero que quiero decir es que no hay que tener miedo a equivocarse. Eh, yo llegué al Deportivo como chico prácticas, no tuve a nadie que me enseñase, estuve en el ámbito femenino, en el deportivo femenino, y no tenía nadie que me enseñase, aprendí
solo, ahora viendo las cosas que hacía, me echo las manos a la cabeza porque hacía burradas y es normal, a veces es equivocarse. Después de eso me tocó irme al barro, como te he dicho, volver al barro, volver a equivocarme, volver a aprender. No estaba preparado en ese momento y aprenderme y formarme y seguir y seguir y seguir equivocándome. Y estoy aquí, me voy a seguir equivocando. Probablemente si volvemos a hablar dentro de 5 años te diré que qué burradas estaba haciendo. Espero que menos burradas, que las burradas sean menores, pero bueno, al final considero que equivocarse es parte del proceso, del aprendizaje, que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo a, a eso, a equivocarse, a coger, a mejorar, salir de casa sin saber lo que iba a ser de mí, con un único objetivo del fútbol. Estoy aquí 5 años más los 4 de carrera fuera de mi casa, con todo el mundo del fútbol abierto, el abanico, con la posibilidad de poderme ir a cualquier sitio del mundo. Al final esto es así. Hace 3 años no era nadie, sigo sin ser nadie, pero ya he recibido ofertas hasta del extranjero, algo que es impensable, que hace 2, 3 años no lo pensaba en mi vida. Y eso es gracias a equivocarme, a aprender, a mejorar y a no tener miedo. Al final esto se trata de eso, nadie es perfecto. Si estamos en las categorías que estamos es porque eh, nos toca en ese momento. Si vamos a llegar más arriba, como te digo, llegaremos, llegaremos, pero mientras tanto es disfrutar del proceso, equivocarse, no tener miedo y seguir adelante. Y la otra pregunta, si te digo la verdad, se me olvidó cuál era. No, un mensaje para el Carlos actual, el de ahora. Nada, pues no relajarme, o sea, seguir insistiendo. Aquellos sueños que tenía de pequeño y que tenía cuando que recuerde sobre todo eso, los sueños que tenía y que tengo ahora mismo para no relajarme, para llegar, que al final, como tú dices, hay una familia detrás que está todos los días preguntando cómo has quedado, pendiente de ti, que recuerde que estoy a 600 kilómetros de mi casa y que lo hago única y exclusivamente por el fútbol, que no me puedo permitir relajarme porque así al final es mucho sacrificio lo que supone el fútbol para la poca recompensa que puede llegar a dar, pero esa poca recompensa es poca para unos, pero es enorme para nosotros. Entonces, eso, que toca seguir, que este esfuerzo no se quede en vano por no darlo todo, y que luego ya que el fútbol y que el destino decida hasta dónde podemos llegar. Pues yo estoy seguro de que va a llegar a lo máximo que pueda dar el fútbol y sobre todo a que no pierda esa felicidad que hemos tenido en esta conversación. Más que a que vivas del fútbol, que cada año que estés, que lo disfrutes al máximo, que estoy seguro de que sí, de que va a ser así. Y de verdad, muchas gracias por venir aquí a hablar, por esta charla, por este proyecto, de darle visibilidad a tu trabajo, a darle valor a nuestra profesión, que de verdad que estoy muy agradecido contigo y ojalá podamos vernos en un futuro en los campos y que te gane y te haga así, toma, te lo echo de la cara. Pero yo estoy seguro de que vamos a llegar a lo máximo y de verdad, gracias. Yo te doy las gracias a ti, Pablo. La verdad es que estar hablando aquí contigo para mí es increíble. O sea, es otra cosa. Si me dicen que voy a estar en un podcast o en una vida así, no te diría que, o sea, no me lo imaginaba. Entonces, lo agradezco, te agradezco a ti y te felicito por emprender esto, que al final emprender algo, lo que sea, es difícil, es muy difícil, no todo el mundo vale para ello, entonces te felicito, mi enhorabuena, espero y te deseo profundamente que vaya muy bien y te agradezco muchísimo que me hayas permitido ser partícipe de esto. eh, y nada, espero pues eso, que nos enfrentemos alguna vez y bueno, y luego ya que el fútbol decida
quien lo celebra, pero ya te digo que si es en el fútbol profesional, lo celebraremos los dos, estoy seguro. Estoy seguro que el resultado sea lo de menos Sí. y que la amistad permanezca para siempre.